Historia real. La tragedia de Inés Maldonado, 1863, Puebla. La boda que terminó en un funeral. Hola, si estás escuchando este video ahora mismo, quiero preguntarte algo. Escribe en los comentarios desde qué país nos escuchas y qué hora es allí en este momento. Si puedes, apaga las luces. Ponte cómodo. Lo que estás a punto de escuchar no es una leyenda, no es ficción, y marcó para siempre a un pueblo entero. Antes de comenzar, si te interesan las historias reales, oscuras y olvidadas, suscríbete al canal y deja tu like. Eso nos ayuda a seguir rescatando casos que el tiempo intentó silenciar. Te recomiendo algo importante. No adelantes el video. Cada detalle que escucharás será clave, y solo al final entenderás por qué este caso sigue siendo uno de los más perturbadores registrados. Ahora sí, acompaña esta historia hasta el final. La tragedia de Inés Maldonado. Capítulo 1. El brindis fatal, Puebla, México. 7 de octubre de 1863. En la Hacienda Santa Clara, una de las propiedades coloniales más hermosas de la región, donde arcos de piedra enmarcaban patios llenos de flores y campanas de la capilla privada repicaban bajo cielo azul perfecto, se celebraba una boda que debería haber sido día más feliz en vida de joven novia. 200 invitados llenaban el salón principal de la hacienda, decorado elaboradamente con flores blancas y velas en candelabros de plata. Música de conjunto de cuerdas flotaba en aire cálido de octubre. Aroma de comida elaborada preparada en cocinas de hacienda mezclaba con perfume de flores y vino. Era celebración perfecta, o al menos parecía serlo. Inés Maldonado y Torres, de apenas 19 años, estaba radiante en vestido de novia de seda blanca importada de Francia. Su cabello oscuro había sido trenzado elaboradamente con perlas entretejidas. Velo de encaje español flotaba desde su cabeza. En su rostro había sonrisa que iluminaba toda la habitación. Sonrisa de mujer genuinamente feliz, genuinamente enamorada, genuinamente emocionada por vida que estaba a punto de comenzar. A su lado estaba su nuevo esposo, don Ricardo Fernández, apuesto hacendado de 32 años, quien había cortejado a Inés durante año entero con paciencia y devoción, que había conquistado no solo a ella, sino a toda su familia. Ceremonia en capilla de hacienda había sido perfecta. Votos habían sido intercambiados con voces claras y firmes. Anillos habían sido colocados con manos que apenas temblaban. Sacerdote los había declarado marido y mujer ante Dios y congregación. Ahora, en recepción, llegaba momento tradicional del brindis, cuando pareja recién casada bebería vino juntos, por primera vez como esposos, simbolizando su nueva unión y vida compartida adelante. Don Antonio Maldonado, padre de Inés, se puso de pie con copa en mano. Era hombre de 60 años, comerciante próspero con conexiones extensas en Puebla y Ciudad de México. Su voz era fuerte mientras hablaba a invitados reunidos. Amigos, familia, hoy celebramos no solo unión de dos personas, sino unión de dos familias. Mi hija Inés ha encontrado en don Ricardo hombre digno de su amor. Hombre quien la honrará y protegerá todos los días de su vida. Levantemos nuestras copas a pareja feliz, que su matrimonio sea largo, próspero y lleno de alegría. Gritos de salud llenaron salón. Todos levantaron copas. Y entonces llegó momento especial. Sirviente de Hacienda, anciano llamado Mateo, quien había servido a familia Fernández durante 40 años, trajo bandeja de plata con 2 copas especiales de cristal tallado, llenas de vino tinto de mejor cosecha de bodega de Hacienda. Estas copas no eran ordinarias, eran copas ceremoniales, usadas solo en ocasiones más significativas, bodas, bautizos, celebraciones de herencia. Habían pertenecido a familia Fernández durante generaciones, pasadas de padre a hijo, símbolo de continuidad y tradición.
Mateo presentó bandeja primero a Ricardo, quien tomó una copa, luego a Inés, quien tomó la otra. Pareja se giró para mirarse uno al otro, sonriendo. Levantaron copas, entrechocaron con pequeño tintineo musical de cristal fino, y bebieron. Ricardo bebió profundamente, casi vaciando copa en un sorbo. Inés, más delicada, tomó 2 sorbos más pequeños. Y entonces, apenas segundos después, su expresión cambió. Esta es la historia de Inés Maldonado, una novia que murió minutos después de beber brindis de boda. Es la historia de cómo familia insistió en muerte natural mientras susurros de veneno circulaban en comunidad. Y es la historia de confesión que llegó años demasiado tarde, revelando que asesinato había sido cometido no por extraño, sino por alguien dentro de familia misma. Alguien quien había preparado veneno en cocinas de hacienda donde celebración estaba ocurriendo. Es historia de celos, codicia y el precio que víctima inocente pagó por ambiciones de otros. Y es historia de cómo verdad, aunque eventualmente emerge, frecuentemente llega demasiado tarde para justicia real. Para entender la magnitud de esta tragedia y las fuerzas que la pusieron en movimiento, debemos primero conocer a Inés Maldonado y las circunstancias que llevaron a su matrimonio con don Ricardo Fernández. Inés María Maldonado y Torres nació el 3 de mayo de 1844 en Ciudad de Puebla, hija de don Antonio Maldonado y doña Carmen Torres. Era la menor de 4 hijos, tenía 2 hermanos mayores, Miguel y Carlos, y hermana mayor, Beatriz. Familia era acomodada sin ser espectacularmente rica. Don Antonio había construido negocio exitoso importando telas y productos de Europa, aprovechando ubicación estratégica de Puebla en rutas comerciales entre Veracruz y Ciudad de México. Inés creció en Casa Grande en centro de Puebla, educada por tutoras en lectura, música, bordado y todas las habilidades apropiadas para joven de clase alta. Pero lo que la distinguía de muchas muchachas de su clase era su personalidad genuinamente cálida y generosa. Inés no tenía malicia en ella, recordaría más tarde su hermana Beatriz. Veía lo mejor en todos. Era incapaz de sospechar motivos oscuros porque ella misma no tenía ninguno. Esta inocencia, aunque encantadora, también la hacía vulnerable. No estaba equipada para reconocer engaño o maldad cuando la confrontaba, y esa vulnerabilidad eventualmente le costaría su vida. Cuando Inés tenía 17 años, su hermana Beatriz se casó con don Julián Soto, hijo menor de familia terrateniente. Era matrimonio sólido, aunque no espectacular. Julián era responsable pero no particularmente ambicioso, cómodo pero no rico. Beatriz parecía contenta y familia estaba satisfecha. Año después de boda de Beatriz, en 1862, don Ricardo Fernández apareció en círculos sociales de Puebla. Era hacendado joven que había heredado recientemente Hacienda Santa Clara de su padre fallecido. La propiedad era extensa y productiva, campos de trigo, ganado, viñedos pequeños que producían vino local. Ricardo era considerado excelente partido. Fue en recepción social, organizada por amigos mutuos, que Ricardo conoció a Inés por primera vez. Quedó inmediatamente impresionado, no solo por su belleza, sino por su carácter obvio. «Es como rayo de sol», le confió a amigo esa noche, sin artificio, sin pretensión. Es genuina de manera que raramente se encuentra. Cortejo comenzó formalmente. Ricardo visitaba casa de Maldonado regularmente, siempre con carabina apropiada, siempre observando propiedades sociales. Traía flores, libros, pequeños regalos que mostraban atención cuidadosa a intereses de Inés. Y lentamente Inés se enamoró. «Es diferente de otros hombres», le dijo a Beatriz. «No me trata como objeto decorativo, me escucha cuando hablo, valora mis opiniones, me hace sentir vista».
Familia de Inés aprobaba matrimonio. Ricardo era propietario establecido con ingreso sólido. No tenía vicios conocidos, no jugaba, no bebía excesivamente, asistía a misa regularmente. Familia de Fernández era respetable, parecía unión perfecta, pero había algo que familia de Inés no sabía. Había alguien en Hacienda Santa Clara quien veía matrimonio propuesto no como celebración, sino como amenaza. Alguien quien tenía mucho que perder con llegada de nueva esposa a Hacienda. Alguien quien había estado silenciosamente acumulando resentimiento y planeando venganza. Y esa persona, en cocinas de Hacienda Santa Clara, mientras preparativos de boda estaban ocurriendo, había preparado regalo especial para novia, veneno que transformaría día más feliz de Inés en su último día en tierra. Capítulo 2. La muerte súbita. Segundos después de beber de copa ceremonial, Inés dejó caer su copa. Se estrelló contra suelo de baldosas, cristal tallado explotando en fragmentos que resplandecían en luz de velas. Vino tinto manchó su vestido blanco de novia como sangre, pero nadie notó copa rota inicialmente. Toda atención estaba en Inés misma, quien se había llevado mano a garganta, ojos muy abiertos con confusión y creciente terror. No puedo respirar, jadeó. Su rostro, momentos antes radiante, se volvió pálido, luego gris. Ricardo la agarró mientras ella se tambaleaba. «Inés, ¿qué pasa?» Pero Inés no pudo responder. Sus labios se habían vuelto azules, convulsión recorrió su cuerpo y entonces colapsó completamente, cayendo de brazos de Ricardo al suelo, cuerpo sacudiéndose violentamente. Gritos llenaron salón. Invitadas mujeres se apartaron, algunas desmayándose ellas mismas por shock. Hombres corrieron hacia adelante. Don Antonio se empujó a través de multitud cayendo de rodillas junto a su hija. «¡Médico! ¡Alguien traiga médico!», gritó. «Doctor». Sebastián Morales, quien había sido invitado a boda, ya estaba abriéndose paso hacia adelante. Era médico experimentado de 60 años, quien había practicado en Puebla durante décadas. Pero incluso con toda su experiencia, lo que vio lo alarmó profundamente. Inés estaba en convulsiones totales. Espuma blanca apareció en sus labios. Sus ojos se habían vuelto vidriosos. Pulso era errático, acelerando salvajemente, luego ralentizando casi hasta parar. «Necesitamos mover la habitación privada», ordenó doctor Morales. «Ahora». Inés fue llevada a una de habitaciones de invitados de Hacienda. Doctor Morales la examinó mientras familia esperaba afuera, rezando, llorando, incapaz de comprender cómo celebración podría haber girado a pesadilla tan rápidamente. Doctor Morales trabajó desesperadamente. Administró eméticos intentando hacer que Inés vomitara cualquier cosa que estuviera causando sus síntomas. Intentó estimulantes para estabilizar su corazón, pero nada funcionaba. Inés continuaba convulsionando, su cuerpo luchando contra algo que doctor no podía ver ni entender completamente. Pasó 1 hora, 2. Convulsiones de Inés gradualmente se debilitaron, no porque estuviera mejorando, sino porque su cuerpo estaba agotando su capacidad de responder. Su respiración se volvió superficial, irregular, su pulso apenas perceptible. A las 8 de la noche, apenas 4 horas después de beber brindis de boda, Inés Maldonado de Fernández murió. Había sido esposa durante 4 horas y nunca había recuperado conciencia después de su colapso inicial. Doctor Morales emergió de habitación para decir a familia esperando. Cara de don Antonio se desmoronó. Doña Carmen colapsó, sollozando incontrolablemente. Beatriz estaba muda de shock. Ricardo estaba pálido como fantasma, mirando fijamente a nada, incapaz de procesar qué mujer que había estado riendo en sus brazos apenas horas antes, ahora estaba muerta. «¿Qué pasó?»,
exigió finalmente don Antonio, su voz rota. ¿Qué la mató? Doctor Morales vaciló. Síntomas que había presenciado: convulsiones rápidas, espuma en boca, pulso errático, muerte rápida, eran consistentes con envenenamiento. Específicamente, parecían consistentes con estricnina, veneno que causaba espasmos musculares violentos y muerte por asfixia cuando músculos respiratorios se paralizaban. Pero acusar envenenamiento sin evidencia definitiva, especialmente en boda de familia prominente, sería escandaloso y podría ser catastrofalmente incorrecto. Quizás Inés había tenido condición cardíaca no diagnosticada. Quizás había sido apoplejía. Quizás... No puedo estar seguro sin examen más detallado, dijo doctor Morales cuidadosamente. Pero sus síntomas sugieren algún tipo de colapso sistémico masivo, posiblemente problema cardíaco que no detectamos previamente. Era verdad parcial. Cuerpo de Inés había de hecho experimentado colapso sistémico, solo que había sido causado por veneno, no por defecto congénito. Don Ricardo Fernández, quien había estado sentado en silencio, finalmente habló. Hubo problema con su corazón. Eso es lo que fue. Pobre Inés tuvo debilidad que no sabíamos, y estrés y emoción de día fueron demasiado para ella. Su tono era extrañamente firme para hombre que acababa de perder esposa. Doctor Morales lo miró con sospecha. ¿Por qué Ricardo estaba tan ansioso por establecer causa de muerte como natural? Deberíamos hacer autopsia, sugirió doctor, para estar seguros. No, dijo Ricardo con firmeza, no profanaremos cuerpo de mi esposa. Murió de corazón débil. Eso es todo. La enterraremos con dignidad mañana. Don Antonio, devastado por pena, asintió en acuerdo. Ricardo tiene razón. Inés no habría querido. No podemos someterla a tal indignidad. Fue voluntad de Dios. Debemos aceptar eso. Doctor, Morales protestó, pero fue sobrevotado. Y así, sin autopsia, sin examen real de contenido de estómago de Inés o análisis de lo que había bebido, causa oficial de muerte fue registrada como falla cardíaca repentina. Pero doctor Morales no estaba convencido. Esa noche regresó discretamente a Hacienda Santa Clara. Encontró fragmentos de copa de cristal que Inés había dejado caer. Sirvientes no los habían limpiado todavía en confusión y shock. Recogió varios fragmentos que todavía tenían residuo de vino en ellos y los guardó en frasco pequeño. También pidió ver copa de Ricardo, la copa gemela de la que Inés había bebido. Para su sorpresa, no pudo encontrarla. Sirvientes dijeron que había sido limpiada y guardada inmediatamente después de incidente, como si alguien hubiera querido asegurar que no pudiera ser examinada. Era sospechoso, muy sospechoso, pero sin evidencia concreta, sin apoyo de familia, doctor Morales no podía probar nada. Solo podía observar, documentar sus sospechas en diario privado y esperar que algún día, de alguna manera, verdad emergiera. Esa verdad vendría, pero tomaría años, y vendría no de investigación, sino de confesión. Confesión de alguien cuya conciencia culpable finalmente se volvió demasiado pesada para soportar. Capítulo 3. El funeral y los susurros. Funeral de Inés Maldonado se celebró el 9 de octubre de 1863, apenas 2 días después de lo que debería haber sido su día de boda. Iglesia estaba llena no solo con invitados que habían venido para boda, sino con miembros adicionales de comunidad, atraídos por naturaleza trágica y sensacional de su muerte. Ataúd estaba abierto, permitiendo a dolientes ver rostro de Inés una última vez. Se veía pacífica. Maquilladores habían hecho trabajo excelente ocultando señales de sus convulsiones finales. Todavía llevaba su vestido de novia, ahora limpiado de manchas de vino. Era imagen que rompería corazones.
novia hermosa en su día de boda, ahora acostada en ataúd en lugar de comenzar vida con su nuevo esposo. Ricardo estaba sentado en primera fila, rostro enterrado en manos, hombros sacudiéndose con sollozos. A su lado estaba su hermana menor, Sofía Fernández, quien había viajado de Veracruz para boda y ahora había quedado para funeral. Consolaba a su hermano, su propia cara marcada con lágrimas. Familia de Inés estaba destrozada. Don Antonio había envejecido 10 años en 2 días. Doña Carmen estaba tan sedada que apenas podía estar de pie. Beatriz sostenía a su madre, su propio rostro pálido y conmocionado. Sacerdote condujo servicio, hablando sobre misterios de voluntad de Dios, sobre cómo a veces Dios llama a los jóvenes a casa por razones que no podemos entender. Era consuelo usual ofrecido en tales tragedias, pero sonaba particularmente hueco dadas circunstancias. Después de servicio, mientras cuerpo era llevado a cementerio para entierro, susurros comenzaron a circular entre congregación. No era primera vez que alguien había muerto repentinamente en celebración, por supuesto. Corazones fallaban, apoplejías ocurrían, pero la rapidez de muerte de Inés, literalmente minutos después de beber brindis, parecía sospechosa a muchos. Escuché que tenía espuma en boca, susurró una mujer a su compañera. Eso no es señal de falla cardíaca, eso es señal de veneno. ¿Pero quién la habría envenenado? ¿Y por qué? ¿Quién sabe? Quizás había secretos en esa familia, quizás alguien no quería que boda ocurriera. Tales susurros eran inevitables. Pero familia, tanto Maldonado como Fernández, los ignoraba públicamente, insistiendo en que Inés había muerto de causas naturales. Cualquier sugerencia de juego sucio era rechazada como chisme malicioso de personas buscando crear escándalo donde no había ninguno. Pero doctor Morales continuaba preocupado. Días después de funeral, contactó discretamente a autoridades locales, compartiendo sus sospechas de que Inés podría haber sido envenenada. Pero sin cuerpo que examinar, Inés había sido enterrada sin autopsia y sin apoyo de familia. Autoridades eran renuentes a abrir investigación que antagonizaría a 2 familias prominentes basándose en meras sospechas de médico. A menos que tenga prueba concreta, le dijo capitán de policía Méndez, no puedo justificar investigación. Familia dice que fue muerte natural. Doctor de familia dice que fue muerte natural. ¿En qué base contradigo eso? Doctor Morales mencionó fragmentos de copa que había guardado. Podría examinarlos por veneno. Si encuentra algo, regrese a mí, dijo capitán. Pero hasta entonces, caso está cerrado. Doctor Morales llevó fragmentos de copa a boticario de confianza, don Luis Herrera, quien tenía conocimiento de toxicología. Juntos examinaron residuo de vino que quedaba en fragmentos de cristal. Era proceso difícil con herramientas limitadas disponibles en 1863 México. Pero después de varios días de pruebas, don Luis llegó a conclusión inquietante. Hay algo en este vino, dijo. No puedo identificarlo definitivamente sin equipo más sofisticado, pero tiene características químicas consistentes con alcaloide, posiblemente estricnina. Definitivamente no es vino puro. ¿Entonces fue envenenada? Basándose en esto diría que sí, aunque necesitaríamos pruebas más definitivas para estar absolutamente seguros. Doctor Morales regresó a capitán Méndez con estos hallazgos, pero capitán todavía estaba reacio. Boticario dice posiblemente estricnina. No es suficientemente definitivo y, más importante, ¿cómo llegó veneno al vino? ¿Quién lo puso allí? Sin sospechoso, sin motivo. No tengo caso que investigar. Era punto válido. Incluso si Inés había sido envenenada, ¿quién era responsable? Vino había sido servido de barril usado por todos los invitados. Ningún otro había enfermado.
Copas ceremoniales habían sido preparadas especialmente, pero ¿por quién? ¿Y por qué envenenar a Inés específicamente? Sin respuestas a estas preguntas, investigación no podía proceder. Y así, muerte de Inés fue oficialmente cerrada como natural, aunque muchos en comunidad, incluyendo Dr. Morales, sabían en sus corazones que había sido asesinato. Meses pasaron. Ricardo permaneció en Hacienda Santa Clara, viviendo con recuerdo de esposa que había tenido durante apenas 4 horas. No se volvió a casar, al menos no inmediatamente. Parecía genuinamente afligido, genuinamente destrozado por pérdida. Familia de Inés luchaba por continuar. Don Antonio vendió su negocio. No podía enfocarse en comercio cuando su hija menor estaba muerta. Se retiró a vida más tranquila. Doña Carmen nunca se recuperó completamente. Desarrolló melancolía profunda que doctores de época no podían tratar. Murió apenas 3 años después, algunos decían de corazón roto. Beatriz intentó mantener contacto con Ricardo. Era después de todo su cuñado, aunque matrimonio había durado tan brevemente. Pero notó algo extraño. Cada vez que visitaba Hacienda Santa Clara, sirvientes parecían nerviosos alrededor de ella. Evitaban contacto visual. Susurraban entre ellos cuando pensaban que no estaba escuchando. «¿Saben algo?», le dijo Beatriz a su esposo Julián. «Sé que lo hacen. Algo pasó en esa hacienda. Algo que causó muerte de Inés. Y sirvientes lo saben, pero tienen demasiado miedo para hablar». «Incluso si tienen miedo», respondió Julián, «eventualmente alguien hablará. Secretos como estos no permanecen enterrados para siempre, especialmente secretos sobre asesinato». Julián tenía razón. Secreto no permanecería enterrado, pero tomaría 5 años, y confesión vendría de fuente más inesperada, no de sirviente temeroso, sino de miembro de familia Fernández misma. Capítulo 4. Los 5 años de silencio. De 1863 a 1868, vida continuó en Hacienda Santa Clara. Ricardo Fernández continuaba administrando propiedad, aunque algunos notaban que parecía haberse vuelto más sombrío, más aislado. Raramente venía a Puebla, raramente participaba en eventos sociales. Era como si estuviera escondiendo, de recuerdos, de preguntas, de culpa. Su hermana Sofía permaneció con él durante esos años. Ella había estado viviendo en Veracruz con su esposo, pero había regresado a Hacienda Santa Clara después de muerte de Inés, diciendo que Ricardo necesitaba compañía y apoyo. Su esposo la visitaba ocasionalmente, pero mayoría del tiempo Sofía estaba sola en Hacienda con Ricardo y sirvientes. Y fue durante estos años que Sofía comenzó a notar cosas. Pequeñas inconsistencias, comportamientos extraños, fragmentos de conversaciones entre sirvientes que se detenían abruptamente cuando ella entraba a habitación. Una sirvienta en particular, anciana llamada Teresa, quien había trabajado en Hacienda durante 30 años, parecía particularmente perturbada. Teresa había sido responsable de preparar copas ceremoniales para brindis de boda. Y desde muerte de Inés, Teresa había cambiado. Se había vuelto nerviosa, rezaba constantemente, murmuraba para sí misma. Sofía intentó hablar con Teresa, pero anciana evitaba conversación. Hasta que una noche en 1867, cuando Teresa estaba claramente enferma, Sofía insistió en sentarse con ella. «Necesito confesar algo», susurró Teresa, agarrando mano de Sofía con dedos débiles. «He vivido con este secreto durante 4 años. Me está matando. Necesito decirle a alguien antes de morir». «¿Qué secreto, Teresa?» «Sobre señorita Inés. Sobre lo que realmente le pasó». Corazón de Sofía comenzó a latir más rápido. «¿Qué pasó? ¿Sabes algo?» Teresa cerró ojos, lágrimas escapando de esquinas. «Había veneno en su vino. Yo lo vi. Vi a alguien ponerlo allí». «¿Quién? ¿Quién lo hizo?»
Pero Teresa sacudió cabeza súbitamente temerosa. «No puedo. Si digo me matarán también. Por favor, no me hagas decir». «Teresa, si sabes quién envenenó a Inés, debes decirlo. Justicia debe ser servida». «No hay justicia para pobres como yo», respondió Teresa amargamente. «Solo hay supervivencia, y he sobrevivido manteniéndome callada. Pero culpa me está consumiendo». Teresa no diría más esa noche, pero sembró semilla de determinación en Sofía. Si Teresa sabía verdad, entonces otros sirvientes probablemente también sabían, y con suficiente paciencia y cuidado, Sofía podría descubrir qué realmente había pasado. Durante año siguiente, Sofía cuidadosamente cultivó relaciones con sirvientes. No preguntaba directamente sobre Inés. Eso habría alertado a cualquiera que estuviera intentando mantener secreto. En cambio, simplemente escuchaba, prestaba atención, notaba quién evitaba ciertos temas, quién parecía más nervioso alrededor de Ricardo, quién llevaba culpa obvia en sus rostros, y lentamente, Patrón emergió. Varios sirvientes, incluyendo Teresa, estaban protegiendo a alguien. Alguien dentro de Hacienda quien tenía poder sobre ellos. Alguien quien podría arruinar sus vidas si hablaban. Las sospechas de Sofía comenzaron a enfocarse en una persona, Concepción Vega, ama de llaves de Hacienda. Concepción tenía 38 años. Había trabajado en Hacienda Santa Clara durante 15 años. Primero como criada simple y luego ascendiendo a posición de ama de llaves con considerable poder sobre otros sirvientes. Era mujer seria, severa, quien comandaba respeto o miedo de aquellos bajo su supervisión. Y Sofía comenzó a notar algo más sobre Concepción, manera en que miraba a Ricardo. No era mirada de sirviente a patrón, era algo más, posesivo, intenso, casi propietario. ¿Era posible que Concepción tuviera sentimientos por Ricardo? ¿Y que esos sentimientos hubieran motivado asesinato de Inés para evitar matrimonio? Sofía necesitaba prueba, y finalmente, en marzo de 1868, la obtuvo de fuente inesperada. Teresa había muerto, pero antes de morir había escrito carta. La selló y le dijo a su nieta que la entregara a Sofía después de su muerte. Cuando Sofía abrió carta, encontró confesión completa de Teresa de lo que había presenciado día de boda de Inés. Vi a Concepción en cocina minutos antes de que copas ceremoniales fueran llevadas a salón. Estaba sola. Yo había venido a buscar algo que había olvidado. Ella no me vio. Vi que tomó frasco pequeño de bolsillo de su delantal y vertió líquido en una de copas, copa destinada a señorita Inés. Luego escondió frasco rápidamente cuando escuchó a alguien acercarse. Me paralicé de miedo. No entendí en ese momento qué estaba haciendo, pero cuando señorita Inés colapsó y murió minutos después, entendí. Concepción la había envenenado. Quería decir algo, pero Concepción me llamó aparte esa noche y me amenazó. Dijo que si hablaba, me acusaría de robo y me haría arrestar. Dijo que nadie creería palabra de sirviente vieja sobre ama de llaves respetada. Y tenía razón. Entonces me quedé callada. Y he vivido con esa cobardía desde entonces. Ahora estoy muriendo y no quiero llevar este secreto a mi tumba. Concepción Vega envenenó a señorita Inés y necesita pagar por su crimen. Sofía tenía su prueba. Ahora solo necesitaba decidir qué hacer con ella. Capítulo 5. La confrontación. Sofía primero llevó carta de Teresa a Dr. Morales, quien todavía practicaba en Puebla y quien nunca había dejado de sospechar que Inés había sido asesinada. Leyó carta con mezcla de vindicación y tristeza. Lo sabía, dijo. Sabía que no había sido natural, pero sin prueba, sin testimonio, no podía hacer nada. Ahora tenemos testimonio, dijo Sofía, escrito de puño y letra de testigo. Deberíamos ir a autoridades. Pero doctor Morales vaciló.
Teresa está muerta, no puede testificar en persona, y defensa argumentaría que anciana moribunda podría haber estado confundida o maliciosa. Necesitamos más. ¿Qué más podría haber? Es confesión escrita. Necesitamos motivo. Y necesitamos alguna corroboración de que Concepción tenía acceso a veneno y conocimiento de cómo usarlo. Idealmente, necesitamos confesión de Concepción misma. Sofía consideró esto. Entonces la confrontaré. Si puedo hacerla confesar, eso sería peligroso, advirtió doctor. Si realmente es asesina, podría ser peligrosa cuando sea confrontada. Pero Sofía estaba decidida. Inés había sido su cuñada, aunque brevemente, y además, verdad necesitaba ser revelada. Justicia necesitaba ser servida, sin importar cuán tarde llegara. Sofía regresó a Hacienda Santa Clara y esperó oportunidad de hablar con Concepción a solas. Llegó una tarde, cuando Ricardo había ido a Puebla por asuntos de negocios y otros sirvientes estaban ocupados con tareas en otras partes de Hacienda. Sofía encontró a Concepción en habitación de almacenamiento donde mantenía registros de suministros domésticos. Concepción, necesito hablar contigo sobre algo importante. Concepción levantó vista de su trabajo, expresión neutral, pero ojos alerta. Sí, señora. Es sobre Inés, sobre lo que realmente le pasó el día de su boda. Cambio en expresión de Concepción fue sutil, pero inconfundible. Momento de pánico rápidamente reprimido. No entiendo, señora. Señorita Inés murió de problema cardíaco. Fue tragedia, pero... No mientas, interrumpió Sofía con firmeza. Sé que fue envenenada. Tengo testimonio escrito de testigo que te vio poner veneno en su copa. Y ahora tengo preguntas para ti. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué mataste a esa pobre muchacha inocente? Concepción estaba pálida ahora, manos temblando ligeramente. Por largo momento no dijo nada. Luego, para sorpresa de Sofía, se sentó pesadamente, como si piernas ya no pudieran soportarla. ¿Cómo se enteró?, susurró. Teresa escribió confesión antes de morir. Me dijo que te vio, y ahora quiero escuchar tu versión. ¿Por qué? Concepción permaneció en silencio por varios minutos, luchando internamente. Finalmente habló, voz apenas audible. Amaba a don Ricardo. Lo había amado durante años, desde que llegué a esta hacienda como muchacha joven. Él era amable conmigo cuando otros no lo eran, y lentamente mis sentimientos crecieron de gratitud a algo más. ¿Entonces lo mataste por celos? ¿Porque no podías tenerlo? No solo celos, respondió Concepción, finalmente mirando a Sofía directamente. Era más complicado que eso. Don Ricardo, él y yo, tuvimos aventura. Hace varios años, duró casi año, y me hizo promesas. Dijo que cuando su padre muriera y él heredara Hacienda, encontraría manera de estar juntos. Dijo que me amaba. Sofía sintió shock, pero mantuvo expresión neutral. Pero entonces conoció a Inés. Sí, y repentinamente sus promesas no significaban nada. Yo era solo sirvienta nuevamente, conveniente cuando la necesitaba, descartable cuando ya no la necesitaba. E Inés era joven, hermosa, de familia apropiada. Era tipo de esposa que sociedad esperaría que don Ricardo tuviera. Yo nunca podría competir con eso. Entonces la mataste, para evitar matrimonio. Para salvar mi propia vida, corrigió Concepción con amargura. ¿Sabes qué habría pasado cuando Inés se convirtiera en señora de esta casa? Habría querido traer su propio personal. Habría querido reorganizar casa a su gusto. Y yo, como ama de llaves quien recordaba a don Ricardo de sus indiscreciones, habría sido primera en ser despedida. Habría sido arrojada sin referencias, sin medios de ganarme la vida. A mis 30 y tantos años, ¿qué habría hecho? ¿Morirme de hambre en calles? Entonces mataste a muchacha inocente para proteger tu posición.
Para sobrevivir, insistió Concepción. En mundo de hombres ricos somos solo piezas de ajedrez, usado y descartado a conveniencia de ellos. Tomé acción para asegurar mi supervivencia. ¿Fue terrible? Sí. Lo lamento cada día. Pero también entiendo por qué lo hice. ¿Y Ricardo? ¿Sabía lo que planeabas? Concepción sacudió cabeza vigorosamente. No, don Ricardo no tuvo nada que ver con ello. No sabía nada hasta después, cuando finalmente le confesé meses después de funeral. Estaba horrorizado, furioso. Casi me hizo arrestar, pero entonces se dio cuenta de que si yo era arrestada, escándalo mancharía a él también. Su aventura conmigo sería revelada. Sería visto como potencialmente cómplice, o al menos como hombre cuya inmoralidad había llevado a asesinato. Entonces hicimos trato. Yo permanecería en Hacienda, pero en aislamiento efectivo, nunca hablando de lo que había hecho. Él me mantendría, pero nunca me perdonaría. Era confesión completa. Sofía sintió mezcla de satisfacción y horror. Finalmente tenía verdad. Pero verdad era más compleja de lo que había anticipado. Capítulo 6. La justicia retrasada. Sofía fue inmediatamente a autoridades con confesión de Concepción. Esta vez, con testimonio directo de acusada misma, policía no podía ignorar caso. Concepción Vega fue arrestada en abril de 1868, casi 5 años después de asesinato de Inés. Fue acusada de asesinato premeditado mediante envenenamiento. Juicio fue sensacional. Toda Puebla hablaba de él. Historia tenía todos elementos de escándalo perfecto. Amor prohibido entre patrón y sirvienta. Prometida inocente asesinada. Años de encubrimiento. Confesión dramática. Concepción no negó culpa. En juicio, repitió lo que había dicho a Sofía, que había envenenado a Inés para proteger su propia posición y supervivencia. Expresó remordimiento, pero también defendió sus acciones como nacidas de desesperación de mujer sin poder en sociedad dominada por hombres. No estoy pidiendo perdón, dijo. Solo entendimiento de por qué mujer en mi posición podría sentir que no tenía otra opción. Pero tribunal no estaba interesado en circunstancias atenuantes. Concepción había admitido asesinato premeditado. Evidencia, aunque circunstancial, apoyaba su confesión. Teresa había testificado, a través de su carta, haber visto a Concepción adulterar copa. Síntomas de Inés eran consistentes con envenenamiento por estricnina. Y análisis tardío de fragmentos de copa, realizado finalmente con equipo apropiado, confirmaba presencia de alcaloide consistente con estricnina. Veredicto fue culpable. Sentencia fue muerte por ejecución. Concepción fue ejecutada en julio de 1868, casi exactamente 5 años después de asesinato de Inés. En patíbulo dijo declaración final. Lamento muerte de Inés Maldonado. Era inocente, no merecía morir. Pero sistema que creó mi desesperación, sistema donde mujeres como yo no tienen poder, no tienen opciones, no tienen protecciones, ese sistema es también culpable. Muero hoy no solo por mi crimen, sino como chivo expiatorio por pecados de sociedad que trata a mujeres como mercancía descartable. Eran palabras poderosas, que resonaron con algunos, pero mayoría simplemente las vio como intentos de asesina, de justificar injustificable. Pero Concepción no era única que enfrentaba juicio. Ricardo Fernández, aunque no criminalmente acusado, enfrentaba tribunal de opinión pública. Su aventura con Concepción fue revelada durante juicio. Su papel en encubrir crimen, sabiendo de asesinato pero no reportándolo a autoridades, fue expuesto. Familia de Inés lo demandó civilmente por su parte en muerte de su hija. No podían probar que había estado directamente involucrado en envenenamiento, pero argumentaban que su inmoralidad y su encubrimiento posterior lo hacían moralmente responsable.
Caso civil fue eventualmente resuelto fuera de tribunal. Ricardo pagó suma sustancial a familia de Inés, suficiente para que don Antonio pudiera retirarse cómodamente y para que Beatriz y sus hijos estuvieran financieramente seguros. Pero dinero no podía comprar redención. Reputación de Ricardo estaba arruinada. Era conocido en toda región como hombre cuya inmoralidad había llevado a asesinato de novia inocente. Aunque técnicamente no era criminalmente responsable, era socialmente condenado. Ricardo vendió Hacienda Santa Clara en 1869 y se mudó a Ciudad de México, intentando comenzar de nuevo donde nadie conociera su historia. Pero escándalo lo había seguido. Murió en 1875, apenas 45 años, solo y amargamente arrepentido. Sofía, quien había expuesto verdad a considerable costo personal, regresó a vivir con su esposo en Veracruz. Nunca se arrepintió de su decisión de confrontar a Concepción y llevar verdad a autoridades. Inés merecía justicia, diría años después. Y aunque llegó tarde, al menos llegó. Eso es más de lo que muchas víctimas alguna vez reciben. Capítulo 7. El legado del escándalo. En años después de juicio, historia de Inés Maldonado se convirtió en lección moral contada en toda región. Era advertencia sobre múltiples niveles. Para mujeres jóvenes, era advertencia sobre peligros de confiar demasiado fácilmente, de entrar en familias sin entender completamente sus dinámicas y secretos. Para hombres de clase alta, era advertencia sobre consecuencias de relaciones inapropiadas con sirvientas y de promesas rotas. Ricardo no había puesto veneno en copa de Inés, pero su comportamiento había creado circunstancias que llevaron a su asesinato. Para sirvientes, era advertencia sobre peligros de involucrarse románticamente con patrones. Concepción había creído promesas de Ricardo y había destruido su vida y vida de otra, cuando esas promesas probaron ser vacías. Y para sociedad en general era recordatorio de vulnerabilidad de mujeres en sistema donde tenían poco poder legal o económico. Tanto Inés como Concepción habían sido víctimas en diferentes maneras de sistema que no las protegía adecuadamente. Dr. Morales, quien había sospechado envenenamiento desde principio, publicó monografía médica sobre caso. Usó muerte de Inés como ejemplo de por qué autopsias debían ser realizadas en casos de muerte súbita inexplicable, especialmente cuando síntomas eran consistentes con envenenamiento. Si autopsia hubiera sido realizada inmediatamente, escribió, veneno habría sido detectado. Asesino habría sido identificado dentro de días en lugar de años, y justicia habría sido servida apropiadamente. Familia no debería haber permitido que preocupaciones sobre dignidad sobrepasaran necesidad de verdad e investigación apropiada. Su monografía se convirtió en texto influyente en desarrollo de medicina forense en México. Caso de Inés Maldonado fue citado durante décadas como ejemplo de qué no hacer cuando enfrentado con muerte sospechosa. Familia de Inés nunca se recuperó completamente del escándalo. Beatriz en particular llevaba culpa. Sentía que debería haber insistido en autopsia, debería haber cuestionado más agresivamente explicación de falla cardíaca, debería haber protegido a su hermana menor de alguna manera. Todos fallamos a Inés, le dijo a sus hijos años después. Familia de Ricardo, quien permitió que situación con Concepción existiera. Nuestra familia, quien no insistió en respuestas reales. Sociedad que creó condiciones donde mujer como Concepción sentía que asesinato era su única opción. Todos llevamos parte de responsabilidad. En 1880, en lo que habría sido 40º cumpleaños de Inés, Beatriz comisionó lápida especial para tumba de su hermana. Reemplazó marcador simple con monumento elaborado que incluía no solo nombre y fechas de Inés, sino también inscripción:
Inés Maldonado de Fernández, 1844-1863. Asesinada en día de su boda por celos y traición. Justicia llegó tarde, pero finalmente llegó. Que su historia advierta a otros sobre consecuencias de secretos guardados y promesas rotas. Era inusualmente directo para marcador de tumba de época. Algunos en comunidad lo consideraron de mal gusto. Pero Beatriz insistió. La verdad debe ser registrada, dijo, para que generaciones futuras sepan qué le pasó a Inés. Para que su muerte no sea olvidada o blanqueada en versión más cómoda. Hacienda Santa Clara, donde tragedia había ocurrido, cambió de manos varias veces en décadas después de que Ricardo la vendió. Cada nuevo dueño intentaba sacudir reputación del lugar como sitio de envenenamiento infame. Pero historia persistía. Sirvientes reportaban sentir presencia en salón donde Inés había colapsado. Algunos afirmaban ver figura en vestido blanco en noches cuando luna estaba llena. Tales afirmaciones eran probablemente más superstición que realidad, producto de conocimiento de tragedia que había ocurrido allí. Pero hablaban de cómo profundamente historia había impactado imaginación local. Para 1900, Hacienda Santa Clara había sido convertida en escuela. Nueva generación de niños aprendía lecciones en habitaciones donde Inés había pasado últimas horas de su vida. Y maestros ocasionalmente usaban historia de Inés como lección moral en sus clases, aunque frecuentemente sanitizada, enfocándose en peligros de celos y engaño, en lugar de detalles más sórdidos de aventura de Ricardo con sirvienta. En 1913, durante agitación de Revolución Mexicana, Hacienda Santa Clara fue quemada por fuerzas revolucionarias que veían tales propiedades como símbolos de aristocracia opresiva de era Porfirio. Edificio donde Inés había muerto fue destruido, pero memoria de lo que había pasado allí sobrevivió. Capítulo 8. La memoria y las lecciones. Hoy, más de siglo y medio después de muerte de Inés Maldonado, su historia continúa siendo contada en Puebla. Se ha convertido en parte de folclore local. Advertencia cautionary sobre peligros ocultos que pueden acechar incluso en celebraciones más alegres. Pero más allá de su función como advertencia, Historia de Inés también sirve como ventana importante a México del siglo XIX, específicamente a vulnerabilidades de mujeres en esa sociedad y a manera en que clase, género y poder interactuaban para crear condiciones donde tal tragedia podría ocurrir. Inés fue víctima obvia, joven inocente asesinada en día que debería haber sido más feliz de su vida. Pero en sentido más amplio, Concepción también fue víctima. Mujer sin poder atrapada en sistema que no le daba opciones reales para protegerse, cuando hombre quien había hecho promesas a ella las rompió casualmente para casarse con alguien más apropiado. Esto no excusa asesinato. Nada puede excusar quitarle vida a persona inocente, pero ayuda a explicar cómo tal crimen pudo parecer a Concepción como única solución disponible a su dilema imposible. Académicamente, caso ha sido estudiado por historiadores, criminólogos y sociólogos. Ofrece insights sobre prevalencia de envenenamiento como método de asesinato en México del siglo XIX, dinámicas de poder entre patrones y sirvientes en haciendas, vulnerabilidad de mujeres, tanto ricas como pobres, en sociedad patriarcal, rol de clase en cómo crímenes fueron investigados o no investigados, importancia de autopsias en determinación de causa de muerte, consecuencias a largo plazo de promesas rotas y relaciones secretas. Caso también llamó atención a necesidad de reformas legales. Revelación de cómo fácilmente familia pudieron prevenir autopsia y cómo lentamente justicia fue servida, contribuyó eventualmente a cambios en leyes mexicanas sobre investigación de muertes. Para descendientes de Inés, su línea continuó a través de su hermana Beatriz,
Historia es fuente de ambos orgullo y tristeza. Orgullo de que Inés es recordada, de que justicia fue eventualmente servida, de que su muerte llevó a cambios importantes. Tristeza de que es recordada principalmente como víctima, que vida prometedora fue cortada tan dramáticamente antes de que realmente comenzara. Quisiéramos que las personas supieran más sobre Inés como persona, dijo tataranieta de Beatriz en entrevista de 2010. Era más que solo novia envenenada, era joven con sueños, con personalidad cálida, con amor genuino por su futuro esposo. Ese es Inés que debería ser recordada, no solo víctima trágica, sino persona completa cuya vida tenía valor más allá de circunstancias de su muerte. Es punto válido, y aunque tragedia de muerte de Inés es inolvidable, también lo es su vida. Sus 19 años de existencia, sus relaciones, sus esperanzas para futuro que nunca llegó. Pero también hay poder en recordar su muerte porque nos fuerza a confrontar realidades incómodas sobre naturaleza humana, sobre celos, sobre posesividad, sobre maneras en que las personas pueden justificar acciones terribles cuando sienten que son acorraladas, y sobre cómo sistemas sociales pueden crear condiciones donde tales tragedias se vuelven más probables. En 2013, en 150º aniversario de muerte de Inés, Ciudad de Puebla organizó conmemoración especial. Placa fue colocada en sitio donde Hacienda Santa Clara una vez estuvo, ahora parque público. Inscripción lee: en este lugar, el 7 de octubre de 1863, Inés Maldonado de Fernández fue asesinada por veneno en día de su boda. Su muerte expuso secretos oscuros de privilegio y poder, y su justicia retrasada nos recuerda: verdad puede ser enterrada temporalmente, pero nunca permanentemente, y aquellos que cometen crímenes en secreto, eventualmente enfrentarán exposición y responsabilidad, sin importar cuánto tiempo tome. Cada año en 7 de octubre, pequeño grupo se reúne en este marcador. Descendientes de familia, historiadores locales, aquellos simplemente interesados en historia. Traen flores blancas, mismo tipo de flores que decoraron boda de Inés. Y observan momento de silencio por mujer cuya boda terminó en funeral. Es ritual pequeño, pero significativo. Mantiene memoria de Inés viva y sirve como recordatorio de lecciones que su tragedia enseña, sobre importancia de honestidad en relaciones, sobre peligros de promesas hechas a la ligera y rotas casualmente, sobre necesidad de autopsias en muertes sospechosas, sobre cómo secretos familiares pueden volverse tóxicos cuando son protegidos a expensas de verdad y justicia, y sobre cómo incluso crímenes aparentemente perfectos eventualmente pueden ser resueltos cuando alguien, como Sofía, tiene coraje de buscar verdad sin importar costo personal. Inés Maldonado brindó en su boda y cayó muerta minutos después. Durante 5 años, su asesinato fue ocultado como muerte natural, pero finalmente verdad emergió. No a través de investigación oficial, sino a través de confesión grabada de testigo moribundo y determinación de cuñada que se negó a aceptar explicaciones oficiales. Su historia nos pregunta: ¿cuántas otras muertes naturales realmente fueron asesinatos? ¿Cuántos otros secretos familiares permanecen enterrados? ¿Y cuánta justicia ha sido negada porque familias poderosas pudieron prevenir autopsias y controlar narrativas? No tenemos respuestas definitivas. Pero Historia de Inés nos urge a cuestionar, a investigar, a demandar verdad, incluso cuando es incómoda. Porque solo a través de compromiso con verdad, sin importar cuán dolorosa, podemos esperar prevenir que tales tragedias ocurran nuevamente. La boda terminó en funeral, pero funeral, 5 años después, terminó en exposición de verdad y entrega de justicia. No es final perfecto, pero es más de lo que muchas víctimas históricas alguna vez recibieron.
Y en recordar a Inés, en contar su historia, aseguramos que su muerte no fue completamente en vano. Su tragedia llevó a reformas. Su memoria sirve como advertencia y su nombre perdura no solo como víctima, sino como catalizador para cambio. Ese es legado que ningún envenenador podría destruir.